Muy buenos días, bienvenidos este día sábado 15 de marzo a este tu programa Hablemos de Educación que se transmite por Chela TV todos los días sábados a las 9 de la mañana y ese es un programa del Instituto de Producción Digital bajo el equipo técnico de Muestra Más, nuestra productora digital para profesores y hoy tenemos un invitado de lujo, así que bienvenido Fausto, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola Edison, gracias por la invitación, siempre aquí, dispuesto a compartir las experiencias. Vamos a hablar de educación y en este caso les voy a comentar para empezar quién es Fausto. Fausto es un pedagogo bilingüe con más de 25 años de experiencia en desarrollo profesional y evaluación docente. Posee dos maestrías en desarrollo intelectual y docencia universitaria, destacándose en liderazgo educativo y pedagogía avanzada. Ha liderado instituciones de prestigio internacional como coordinador del IB, director pedagógico y vicerrector. Desarrolló su tesis doctoral en evaluación docente en la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Ha sido consultor pedagógico en la implementación del modelo de clase invertida en colegios públicos y colaborador con el Ministerio de Educación del Ecuador. Además, ha dictado talleres y ponencias en eventos nacionales. Destaca su colaboración con Roberto Marzano en la investigación del trabajo colaborativo en matemáticas. Lidera iniciativas pedagógicas de alcance nacional e internacional. Tenemos un invitado de lujo, yo soy Edison Chicaiza y vamos a dar inicio a este conversatorio con alguien que le gusta la educación. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Chela TV. Cuéntanos, ahora, yo ya dije quién eras tú. Cuéntanos cómo te sientes tú y cómo deseas presentarte al mundo. Bueno, gracias Edison por la invitación nuevamente. Muy emocionado porque básicamente mi experiencia me ha llevado a querer compartir mis aprendizajes, sí, mi trayectoria, pero sobre todo ponerle al servicio de las personas que necesitan. El único propósito que tengo en la vida, sí, como educador, es poder ayudar a las personas que en el complejo mundo de la educación no entienden por dónde agarrar, por dónde darle sentido. Y yo creo que esa es prácticamente la misión. ¿Cómo podemos ayudar a profesores, a padres de familia, a estudiantes a dar sentido a uno de los fenómenos más complejos que es la educación? Fenómenos complejos de la educación. Tuve la oportunidad de conversar ya una media horita con Fausto, compartimos la pasión por la educación y no solo eso, también la pasión artístico-cultural. Entonces, qué bonito poder tocar muchos temas. Pero dentro del mundo de la educación, la complejidad se ha tornado algo importante en Latinoamérica. Cuéntanos sobre esa complejidad que tú piensas desde tu visión trabajar o cómo podríamos nosotros trabajar en nuestro país o países latinoamericanos porque nos están escuchando desde diversas partes del Bueno, mundo. algo importante es el tratar de entender la complejidad, ¿no? Me refiero al hecho de que la complejidad es una visión del mundo. En el pasado teníamos una visión del mundo un poquito más reduccionista, más separada de las cosas, más lineal, pero como vamos viendo y con la globalización y el desarrollo de la tecnología y el Internet, vamos viendo de que hay que aprender a ver las cosas desde una perspectiva global, es decir, cómo interactúan los diferentes elementos. En la práctica docente, a veces los profesores seguimos como pasos muy específicos y lineales, cuando en la práctica docente lo que hay que considerar es cómo integro todos los elementos, desde el hecho en que preparo una clase, que llego a la clase y la doy y al mismo tiempo la evalúo. A veces la vemos como pasos separados, cómo integrarlos. Ese es básicamente el mayor reto de enfrentar la complejidad. Perfecto, muy bien. Y tomando en cuenta este temita, vamos a enfocarnos directamente, en este caso, a la entrevista. ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes en nuestro país está atrapada en un sistema tradicional? Y yo creo que este es tu fuerte, yo creo que aquí vamos a tener muchas visiones y muchas perspectivas para que nuestros compañeros docentes o quien le guste de esta profesión y los futuros docentes entiendan más o menos cuál es el objetivo de esto. Bueno, sí, en verdad yo utilicé el término está atrapado en un sistema tradicional, primero porque hay algunos elementos culturales que nos limitan, ¿no? De hecho, en el Ecuador y en el mundo en general, pero más yo he visto más en Latinoamérica, el enfoque y la preocupación tanto de padres de familia como estudiantes e incluso de profesores de la nota, de la calificación.
E inclusive el mismo sistema educativo nos lleva a darle importancia a la calificación. Y creo que toda la mayoría de conflictos se dan el hecho de que no hemos podido superar que la nota no, una nota individual no refleja el aprendizaje del estudiante. En otros contextos educativos de nivel mundial ya se piensa en cómo entender el aprendizaje y buscar medios para representar el aprendizaje en algún tipo de reporte, pero el problema básico es que la cultura no ayuda, ¿sí? Ese es el uno. Y el otro es el sistema educativo como tal, ¿sí? Incluso desde de la perspectiva ministerial todavía hay elementos que tienen que ver más con el enfoque en la nota. Por ejemplo, yo veía algo sobre el nuevo modelo institucional de evaluación que se pide en las instituciones educativas. Se enfocan que prácticamente desde el ministerio se pide que se mejore la calificación, cuando el enfoque debería ser cómo podemos mejorar el aprendizaje. Porque hay ocasiones que los chicos pueden tener buenas notas, pero estas notas no necesariamente reflejan lo que han aprendido. Ahora, en esa reflexión, nosotros podemos decir que tal vez nuestras sociedades solo se enfocan y se han enfocado durante muchos años en la nota. Y cuando se enfocan en la nota, no estamos teniendo perspectivas de lo que puede ocurrir con ese estudiante a futuro. Exacto. ¿Cómo podemos nosotros, o qué hacer en ese sentido? Bueno, hay a veces cambios pequeñitos que ya se pueden hacer sin necesidad de hacer cambios enormes. Yo pienso que en ocasiones cuando uno piensa en innovación, piensa en cuestiones grandes. A veces cosas tan pequeñas pueden hacer un cambio significativo. Voy a poner un ejemplo básico, ¿no? El famoso pedagogo canadiense Tom Schimmer dice algo muy interesante. El problema de la nota, ¿sí? Es que existe este fenómeno de la inflación de la nota. ¿Qué quiere decir esto? De la nota se infla, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se infla esta nota? Por ejemplo, los profesores suelen dar una misma nota, ¿sí? En la cual está mezclado el comportamiento del estudiante y el rendimiento en la asignatura. Entonces el profesor dice, este estudiante es muy bueno para matemáticas, pero se va con 6. La pregunta es, ¿por qué le pones 6 si me dices que es bueno para las matemáticas? Lo que pasa es que el chico no sabe manejarse en el aula y no presenta trabajos a tiempo. Entonces, si te das cuenta, hemos mezclado la nota de comportamiento con la nota, ¿sí? De rendimiento académico. Lo que hay que hacer es separarlas. No quiero decir que nos olvidemos de que el chico tiene que ser responsable y cumplir puntualmente, que no son cuestiones, digamos, de aprendizaje, sino son cuestiones de comportamiento. Hay que enseñarle más bien a que aprenda a superar esas dificultades. En Canadá, ¿qué hacen? Por ejemplo, separan la nota de matemáticas, por ejemplo, pura, de la nota de comportamiento, y en el reporte aparecen las dos, ¿sí? Este chico es excelente para matemáticas, me demuestra que tiene todo el conocimiento y la comprensión, pero tiene dificultades en presentar a tiempo. Entonces vamos a trabajar en mejorar esa puntualidad y esa responsabilidad. Me dices, en Canadá, te comento que en España tiene algo que ver con este entorno de separación del comportamental con la nota. E inclusive toman mucha atención más en el comportamiento que tiene el estudiante. No solo, no solo en la clase, sino en el entorno con el que se están desenvolviendo. Esto, eh, ¿podríamos insertarlo dentro de nuestro tipo de educación en Latinoamérica? Sabemos que sí, pero ¿cuál sería el paso a seguir para implementarlo? Bueno, básicamente, digamos que en educación es difícil porque no hay recetas perfectas, ¿no? Sin embargo, como te decía, pequeños cambios como ellos, por ejemplo, algo que podría iniciar haciendo un profesor. Cuando vemos que pasamos notas, cada cierto parcial el profesor pasa notas, lo que suele suceder es que primero pasa solo una nota, ¿sí? Y hay un autor americano que se llama Tom Gasky que él dice, esa se llama la nota Hodgepodge Grade, se llama, ¿no? ¿Qué significa? Una traducción similar sería español, la nota fanesca. Es decir, en esa nota está mezclado todo, su comportamiento, su actitud y su rendimiento académico. Entonces la idea es separarlas primero, ¿no? Y algo que es interesante es, por ejemplo, el profesor sube algo como trabajo colaborativo, prueba, cuaderno, ¿sí? Deber. Está subiendo prácticamente el instrumento que se utiliza o la tarea que se utiliza para evaluar, pero no está subiendo lo que el chico puede hacer. Un cambio muy sencillo, en vez de poner trabajo colaborativo, podría ser, el estudiante puede, invento, despejar una fórmula utilizando el algoritmo adecuado, ¿sí? Y por ejemplo, otra nota puede ser, el estudiante sabe hacer un resumen. Entonces un profesor puede decir, a ver, tiene 5 en resumen, pero tiene 10 en el uso del algoritmo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que mejorar el resumen porque el algoritmo lo está haciendo bien. Son cambios tan chiquitos que lo único que hace es cambiar la nomenclatura en el reporte y comunica al padre, comunica al estudiante y el profesor sabe en qué tiene que mejorar. Ahora,
Esto es bueno entenderlo y verlo también desde las perspectivas que uno vive día a día como profesor. Comentando un caso, tengo un chico, un estudiante que es excelente en música, estudia en el conservatorio, eh, estudia pintura aparte, le gusta todo el ambiente, es indígena, le gusta todo el ambiente social, comunitario, pero así mismo como es muy dinámico en sus actividades, también en el aula. Entonces, los profesores dicen, no, o sea, es muy indisciplinado, no trabaja correctamente, pero no ven ya más allá de lo que está haciendo el estudiante y qué es lo que le puede beneficiar. En ese caso, ellos están evaluando y poniendo una nota a su comportamiento, más no a lo que él puede generar. Así es. Exacto. Es un problema serio, ¿no? Ahora, ¿por qué se da? Hay ocasiones que a veces no entendemos el origen de estas disrupciones en el aula, de estos malos comportamientos en el aula, que los calificamos así. Pero en la práctica lo que hay que tratar es entender qué hay detrás de este comportamiento, ¿no? Y uno de los problemas más serios en la educación, que es un cambio también que se puede hacer, es el hecho de que cuando un chico estudia algo, sea matemáticas, lengua, música, él normalmente cuando llega a su clase no sabe qué va a aprender. Pero, por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Desde el principio el profesor debería comunicar, chicos, en esta unidad vamos a aprender esto, estos son los pasos que vamos a seguir y usted me va a demostrar de esta manera que usted ha aprendido. Entonces, hasta el estudiante más disruptivo va a decir, yo no, yo quiero demostrar que sí puedo, pero el problema es que el chico llega a la clase y es totalmente inconsciente de lo que está aprendiendo, no sabe lo que está aprendiendo. Correcto. ¿Sí? Entonces, más bien, a mí me gusta considerar las analogías con el deporte. Por ejemplo, ¿por qué en el deporte es mucho más visible el aprendizaje y la evaluación, por lo tanto? Normalmente el profesor viene, chicos, vamos a entrenar, me invento jugando básquet, ¿no? Y queremos mejorar el tiro, ¿sí? Y quiero ponerles el reto. El reto es que usted tenga que hacer durante este mes, va a practicar y va a llegar a tener por lo menos un 50% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que de los 20 lanzamientos que haga, usted haga 10 aros. Repasamos la técnica, practicamos y al final el estudiante va viendo, ¿no? Ah, ahorita solo puedo 3 de 20, ya voy a 4. Y él ve, pero me dijeron que haga el 50%, entonces si hago 20, ahora tengo que hacer 10. Entonces, este ejercicio nos hace entender de que el estudiante está consciente de lo que está aprendiendo y está esforzándose por hacerlo. Eso debería suceder en todas las asignaturas. ¿Ya? ¿Y por qué se dan estas causas? Nosotros sabemos y conocemos los educadores que tenemos una planificación en la cual una introducción, un desarrollo, un final, un desenlace, pero no se da. Ajá. No se le explica. Y como tú dices, me pareció algo muy importante el decir que el estudiante a veces inconscientemente aprende si es que captó lo que tiene que aprender en esa clase o si no solo lo hace Ujú. por realizar la actividad que le solicitan. Peligroso cuando estamos nosotros trabajando con estudiantes de primaria, secundaria, resultados en la universidad. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Bueno, uno de los problemas también serios, diríamos, es que a veces se olvida de que el aprender es una experiencia socioemocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un estudiante está aprendiendo algo, por ejemplo, matemáticas, cada uno de ellos tiene una diferente experiencia socioemocional a la matemática. Los chicos que son buenos para la matemática la van a disfrutar. Algunos son tan buenos que pueden incluso aburrirse porque está muy fácil, pero hay chicos que nos cuesta más y, por ejemplo, estos chicos se van a frustrar, van a desarrollar miedo. Pero ¿qué pasaría si nosotros borráramos del concepto del aula, ¿sí? Al error como un problema, sino más bien como una oportunidad? ¿Sí? Y generar un entorno de aprendizaje saludable en que los chicos entiendan de que estamos para aprender y ayudarnos. Y aquí no es una competencia entre tú y yo, sino es una competencia en que yo pueda demostrar hacia dónde quiero llegar. Entonces cambia la perspectiva, el ambiente se vuelve saludable y los chicos buscan ayuda porque dicen, bueno, yo entiendo que tú eres bueno para matemáticas y a mí me cuesta más, pero los dos vamos a llegar a la meta, siempre y cuando nos ayudemos. Entonces, ese tipo de cuestiones culturales son Un importantísimas. trabajo, un trabajo en conjunto y colaborativo entre Colaborativo. estudiantes. Entre estudiantes incluso. Claro. Em, pero los entes gubernamentales exigen la nota, exigen la mejora de nota. Hoy en día estamos con eso de la mejora de nota, qué matrices para mejorar nota, que todo está enfocado en eso. Y como veníamos conversando anteriormente, ¿por qué no existe una matriz? El estudiante aprendió. El estudiante
alcanzó a desarrollar un aprendizaje correcto para su edad. ¿Cómo podemos enfocarnos? Muchos profesores en las discusiones que existen dicen que los que dictaminan las leyes es gente de escritorio. Ujú. Podría ser verdad, podría ser un mito, no, no estamos en ese, estamos desde el otro lado. Nosotros como docentes, eh, ¿podemos hacer algo? ¿Nos limita las leyes o cómo nos podríamos enfocar? Muy buena pregunta. Básicamente los profesores sí podemos hacer cambios en el aula. Por ejemplo, una de las dificultades que tenemos frente a la experiencia en el aula es que el profesor inclusive es aquel que está siendo, digamos, el embajador de la nota. De hecho, cuando el profesor inicia un año escolar, él dice, tomen en cuenta, chicos, que esto va a ser parte del examen. Recuerden que para mí lo más importante es la nota. Entonces tú estás alimentando esa cultura. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú llegarías al aula y les dirías algo como, chicos, a mí me interesa mucho el aprendizaje, entiendo que la nota es importante y entiendo que sus padres inclusive se van a preocupar por la nota, pero ¿qué les parece si yo desde ahora en adelante, cuando califiquemos algo, porque no hay cómo borrar la nota de la experiencia educativa, yo les voy a poner una nota con lápiz? ¿Y qué va a querer decir con lápiz? Que ustedes van a llegar a la casa, van a recibir la retroalimentación que he dado, ustedes van a tratar de mejorarlo, luego me entregan y yo, si ustedes me demuestran que han aprendido, yo puedo cambiar eso. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas, ¿no? Aunque no necesariamente yo recomendaría, o sea, mi perspectiva es más bien no usar las notas. Sin embargo, como vivimos en un Sí, contexto de nota, hay que utilizarla también como medio de motivación, porque el chico se mueve por la se mueve nota por el- hasta cambiar un poco la perspectiva. Y él comienza luego a ver el valor de que, a pesar de que me subí la nota, pero la nota no solo cambió, sino también cambió mi aprendizaje. Pero eso es una cultura que hay que generar en el aula. El profesor tiene esa capacidad. y se vuelve también equitativo porque eh, hay muchos inconvenientes porque también esto de la nota, hay muchos que dicen, yo hice todo y tengo un 10 ¿y por qué el otro chico que no hizo nada al final recuperó y tiene casi mi misma nota? Entonces, eh, se pierde esa perspectiva, el tratar de enfocarnos en algo relacionado a la nota, pero que el aprendizaje esté en primer lugar, hace que también el que está arriba quiera insertarse en el apoyo a los chicos que no alcanzaron la nota correspondiente. Y eso me parece muy interesante. Se ve mucho, bueno, se ve muy poco realmente en compañeros dentro del aula, pero sí los hay. Sí hay todavía eso, el compañero de que quiere ayudarle a mejorar la nota al otro compañero. Entonces, me parece muy interesante cuando podemos trabajar en ese sentido. Fausto, quiero hacerte tres preguntas puntuales. La evaluación, en tu caso, ¿no? Le he preparado esto. La evaluación para ti es fundamental dentro del desarrollo educativo. Es la parte principal, intermedia, inicial. ¿Qué es para ti? Bueno, creo que como en algún momento mencionaba, la idea es entender de que son elementos complementarios. La evaluación es un elemento complementario. El primer elemento que el profesor tiene que preguntarse es, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Una vez de que yo entiendo claramente qué quiero, la siguiente pregunta es, ¿cómo hago para que aprendan? ¿Cuáles son las mejores metodologías? Y la última pregunta es, ¿cómo demuestro de que aprendieron? ¿Cómo me van a demostrar que aprendieron? Entonces, esta relación de las tres es la clave. ¿Qué suele suceder en la práctica? El profesor planifica, entrega la planificación, su autoridad le firma como aprobado y se olvida y pone en un escritorio su planificación. Luego ya toca el profesor comienza a enseñar la metodología, utiliza lo que está un poco de moda a veces, y luego, bueno, ya pasé la metodología, los chicos ya aprendieron supuestamente, y luego dice, ahora sí me toca pasar notas, ahora sí, ¿qué hago? Me invento alguna cosa, un trabajo, reviso el cuaderno y subo. ¿Qué está sucediendo aquí? No hay una conexión entre estos tres elementos. O sea, los tres elementos son importantes. Sin embargo, la evaluación es el elemento que va a ser visible si el estudiante aprendió o no aprendió. Entonces, hay que cambiar el concepto y hay que entenderlo de que la evaluación es el elemento que va a visibilizar si todo lo que yo hice como profesor funcionó o no funcionó y si los chicos fueron capaces de demostrarlo. Ahora, tomando en cuenta esa respuesta y enfocado a la segunda pregunta, no solo los que validan es las autoridades en relación a la nota que tú estás colocando, los profesores están colocando, sino que también viene la validación de padres de familia. El por qué la nota, cómo
a los padres de familia crear una cultura de que la nota no es importante, porque siempre llegan atención a padres y dicen, ¿por qué mi hijo tiene esta nota? ¿Por qué, ¿por qué tiene 9.50, no tiene 10? Entonces están enfocados en que tienen que tener la nota correspondiente que ellos obtuvieron, más no, mi hijo aprendió, mi hijo no aprendió, ¿será que sabe, será que no sabe? ¿O solo pasó por recuperación? Justo ahí está, hay un elemento clave, ¿no? Por ejemplo, la típica reunión de padres de familia en el cual el profesor entrega el reporte de calificación al padre de familia, ¿no? El profesor lo entrega y cuando el padre de familia dice, ¿por qué tiene un 6? La respuesta regular de los profesores es porque no ha entregado un trabajo, porque se está portando mal, no se preparó para el examen. Y esa no es una respuesta adecuada. O sea, la respuesta adecuada debería ser, bueno, su hijo tiene 6 porque no sabe esto, no puede esto y no comprende esto. Si los profesores irían armados a la reunión de familia con este argumento, van a darse cuenta que cambia. Y nosotros, en mi experiencia, hemos hecho con muchos docentes de esto. El padre de familia, el momento que tú le dices, ¿por qué tiene 6? Y le explicas las razones de qué sabe, qué no sabe, qué puede, qué no puede, y qué comprende y no comprende, el papá se va tranquilo. El problema es que nosotros le decimos algo como, no ha entregado el trabajo, no se ha preparado, pero yo sí le vi que se preparó, se sentó conmigo y pasamos horas y yo pensé que estaba listo. Yo le entregué el Exacto. trabajo, yo le vi que hizo el cuaderno para entregarle. Exacto. Entonces, si te das cuenta, es del discurso diferente. Cuando el discurso está enfocado en el aprendizaje, el padre se va tranquilo, ¿sí? Pero cuando el discurso está enfocado en la nota, entonces el profesor, el padre de familia va a decir, ah, no presentó el trabajo. Entonces, no sea malito, déjele que presente para que suba la nota. Pero si tú le dijeras, ¿sabe qué? No puede todavía utilizar la tabla periódica, ¿sí? Y él va a mejorar la nota siempre y cuando me demuestre que sabe utilizar la tabla periódica. Entonces el padre no te va a decir, mándele un trabajito extra. Correcto. Visiones y perspectivas diferentes. Eh, y tercera pregunta para culminar con estas tres que te he preparado. Eh, ¿En cuánto tiempo crees tú que la evaluación cambia aquí en nuestro país, en el Ecuador? Bueno, yo diría que por ser positivo, diría que prácticamente la evaluación del Ecuador es lo que menos ha cambiado, ¿sí? Diría yo que prácticamente 50 años es muy poco ya en la práctica como tal. Sin embargo, de hecho hay estudios que dicen que en los últimos 20 años ha habido mucho cambio en la evaluación formativa. El problema más serio es que no ha habido un cambio en la evaluación sumativa. Y a veces nosotros tenemos miedo a esta palabra de la evaluación sumativa, al medir. El medir es un elemento esencial, parte de la evaluación, es una de las partes, porque es la única en la cual te puede demostrar un chico si puede o no puede algo en algún momento específico. Entonces, a veces nosotros más bien lo que tratamos es de olvidarnos de la medición, ¿sí? O decir que, bueno, que la sumativa no es lo muy más importante y le damos más peso a lo formativo. Realmente tiene un gran peso porque es el momento en que el estudiante te demuestra si todo el proceso que se ha seguido ha rendido frutos. Perfecto. Muy interesante lo que hemos estado em, teniendo en esta... ya ha pasado ya media hora, pero súper rápido el tiempo. Fausto, antes de pasar a unos temas, bueno, relacionados dentro del mundo de la educación, eh, pero un poquito no controversiales, sino más enfocados a lo que hacen los docentes, quiero hacerte una última pregunta, o más bien que nos des una recomendación a todos los profesores que están observando esto o que van a observar esta entrevista. eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir que tú les recomendarías para ya enfocarnos a una excelente evaluación? Bueno, primero, como dije en algún momento ya anteriormente en la entrevista, primero el profesor tiene que estar muy seguro qué quiere que sus estudiantes aprendan. Es uno de los problemas más serios, tiene que ver con el elemento currículo. Y lastimosamente el currículo es algo bastante ostentoso, muy extenso. Si ustedes ven el número de destrezas con criterio de desempeño que tenemos, son abismales. Pero si el profesor hiciera este ejercicio de priorización, que hay métodos para priorizar, que es lo más importante, y este más importante le comunica al estudiante, chicos, esto vamos a aprender. Durante toda esta unidad vamos a aprender a armar argumentos claros, ¿sí? Con evidencias que apoyen tu pensamiento. Chévere. Para ello me lo vas a demostrar en un ensayo o un discurso en un debate. El estudiante ya sabe qué va a aprender. Ahora, ¿cómo vamos a aprender? Vamos a practicar redactando oraciones completas, con sentido, conectadas. Vamos a aprender a debatir en el aula, a presentar opiniones con evidencia, ¿sí? Y luego de que hemos practicado lo suficiente, al final vamos a evaluar y ustedes me van a demostrar
sea de manera oral, ¿sí? En un debate, o de manera escrita, que tú ya has armado tu argumento. Cuando el estudiante entiende qué va a aprender, cómo lo va a aprender y cómo tiene que demostrar al profesor, está listo. Ahora, es fácil decirlo, pero en la práctica a los profesores hay que irles entrenando en este proceso, porque, como te decía, no lo vemos como un todo, lo vemos como pedazos separados. Pero básicamente esos son los tres pasos que tiene que dar un profesor. Perfecto, listo. Muchas gracias, Fausto. Excelente el poder conocer esto y se vuelve valioso tener este contenido para poder nosotros irlo implementando en nuestras clases.